Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien en casa. Les damos la bienvenida a nuestro webinar quincenal Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y en esta ocasión me acompañan José Carlos y Catherine, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre antes de iniciar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer. El objetivo de este webinar es ser un medio informativo y no proveer ningún tipo de recomendación de compra o venta de acciones. Siempre, por favor, tomar en cuenta ello. Y a continuación, pues revisamos nuestra agenda habitual, en donde pues siempre empezamos revisando una parte macro a nivel global, luego pasamos a ver la parte local y finalmente terminamos con una parte corporativa, ¿no? Donde en esta ocasión vamos a hablar de dos compañías, las cuales son Aceros Arequipa y Minera Volcan. Entonces, sin más preámbulo, pues pasamos ya a ver la parte macro global, donde, bueno, definitivamente todavía siguen siendo semanas bastante buenas para las bolsas a nivel global, sobre todo la americana. Bueno, definitivamente la noticia de estos últimos días ha sido ya la asunción al mando de Biden, ¿no? Reemplazando a Trump, bueno, ya con algunas nuevas políticas que está implementando el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero sobre esto, en realidad, con mayor detalle nos lo va a comentar José Carlos. Así que, hola, José Carlos, por favor, coméntanos lo principal a nivel global. Hola Daniel, gracias. Sí, efectivamente fue una nueva semana de ganancias para las bolsas americanas y asiáticas, aunque no tan buena para Europa, donde los indicadores de actividad empresarial cayeron nuevamente en el mes de enero. Así que brevemente, Joe Biden ha iniciado su mandato emitiendo una treintena de órdenes ejecutivas que fueron sus promesas de campaña y que prácticamente revierten muchas de las políticas de Trump. Ahora el uso de mascarillas es obligatorio por 100 días. Estados Unidos regresaría a la OMS y al Acuerdo de París de Cambio Climático, entre otras medidas de alivio económico de las familias, inmigración, medio ambiente, etc. Mientras tanto, Janet Yellen recibió el respaldo unánime de la Comisión de Finanzas del Senado y se espera su confirmación como nueva secretaria del Tesoro el próximo lunes. Esto tras su presentación donde defendió la necesidad de un gasto fiscal a lo grande y un mayor endeudamiento aprovechando las bajas tasas de interés. Y si bien Yellen se comprometió a trabajar en conjunto con los senadores republicanos, todavía estos se muestran en contra del tamaño del nuevo paquete propuesto por Biden y un eventual aumento de los impuestos corporativos y a las ganancias de capital. Por otro lado, esta semana tuvimos buenos resultados del cuarto trimestre de los principales bancos, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, entre otros, que si bien superaron las expectativas por las mayores ganancias en el rubro de comisiones y trading, no tuvieron un impacto favorable sobre las acciones del sector financiero, que esta semana cayeron debido a la renovada incertidumbre de cara al primer semestre de este año y al contexto de baja tasa de interés, que no favorece a los ingresos de los bancos. Mientras tanto, los indicadores preliminares de gestores de compras o el PMI de Estados Unidos alcanzaron máximos de 13 años en enero, lo que indicaría un mayor optimismo por parte de los negocios, principalmente el sector industrial, y un aumento de las nuevas órdenes de bienes en línea con el mayor estímulo fiscal. Y el día de ayer, Boris Johnson declaró que habría indicios de que la nueva variante británica estaría asociada a una mayor mortalidad. Para esto se basó en estudios de diversas instituciones británicas que han sido revisados por los asesores de salud, pero que según el principal asesor científico del gobierno no son concluyentes y requieren una mayor precisión. Así que habrá que estar atentos a esta novedad. Siguiente lámina, por favor. Y asimismo fue una buena semana para los metales, aunque también estuvieron limitados. Por su parte, el oro se ha recuperado tímidamente de la venta masiva de hace unas semanas, apoyado por las expectativas del nuevo paquete fiscal de Biden, pero viene resurgiendo la oposición republicana a este nuevo paquete y que podría complicar las negociaciones con los congresistas que iniciarán desde mañana. Mientras que las ganancias del cobre se han visto limitadas por el rebrote del coronavirus en China. Esto a solo unas semanas del año nuevo lunar, que inicia en febrero, con un centenar de nuevos casos diarios y que ha llevado a la cuarentena de cerca de 1.6 millones de personas en un distrito de Beijing y otras restricciones. Así que con estos nuevos desarrollos iniciaremos la próxima semana. Hay que estar atentos a la contención del rebrote en China. También tenemos resultados del cuarto trimestre de los gigantes tecnológicos Apple, Facebook y Microsoft.
y también las principales empresas industriales de Estados Unidos. Además, también la reunión de la FED programada para el próximo miércoles. Esto sería lo principal del panorama internacional y regresamos contigo, Daniel. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, es cierto, esta semana ya, bueno, ya empezaron en realidad a reportar resultados, como comentaste bien, los bancos, los grandes bancos americanos, y ya empiezan en realidad todas las demás compañías, sobre todo las tecnológicas, ¿no? Y veremos cómo eso seguro termina moviendo ahí el mercado americano. Ahora, por la parte local, pues bueno, definitivamente lo más relevante ha sido ya la publicación del PBI, del cómo ha evolucionado en el mes de noviembre, que fue durante la quincena, datos del INEI. Y también hay datos interesantes respecto al despacho de cemento y también, obviamente, cómo está evolucionando el tema de la pandemia en nuestro país, ¿no? Que bueno, estamos viendo un aumento significativo y ya se está declarando incluso que estamos en una segunda ola, ¿no? Pero en realidad sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle Katy. Así que hola Katy, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días con todos, gracias. Sí, efectivamente yo voy a tocar la parte del mercado local. Para este caso, como ya mencionó Daniel, vamos a empezar con el PBI, con el indicador del PBI del empleo, los indicadores que reporta el INEI. Para el mes de noviembre, el PBI se contrajo en 2.81%, como se puede ver en el gráfico. Esta es una tasa menor negativa desde marzo, y este dato es mucho mejor a lo esperado por el consenso de Bloomberg. El resultado estuvo explicado principalmente por la menor actividad en los sectores de alojamiento, restaurantes, transportes, entre otros. Otro de los sectores que retrocedieron son la minería e hidrocarburos, manufactura, entre otros. El sector minería e hidrocarburos se redujo en 4.75%, producto esto de la menor actividad en el subsector minero metálico. Esto en línea con ¿qué? Con los menores volúmenes de producción que hubo en oro, en plata, en plomo y cobre. Por el contrario, el sector construcción se encuentra entre los sectores que sí crecieron en el mes de noviembre. El sector construcción avanzó más de 17% en línea con el mayor consumo interno de cemento y la inversión pública. En el cuarto trimestre, eh, vamos a ver el gráfico inferior, podemos apreciar que la población ocupada se redujo en 13.1% al compararla esta con el trimestre anterior. El empleo sigue mostrando definitivamente cifras negativas, como se puede apreciar. Sin embargo, se observa que también existe una tendencia a la recuperación. Ahora pasaremos al segundo punto, que es sobre los indicadores de producción y despacho de cemento. Como podemos apreciar en el gráfico inferior a la derecha, para diciembre del 2020, la producción de cemento registró 1.077 millones de toneladas. Este nivel de producción pues es 18% mayor a lo que fue en diciembre del 2019, pero menor en 5% al mes anterior, que es noviembre del 2020. Para el caso de despacho de cemento local, registró 1.052 millones de toneladas, siendo también mayor en 20% que el mismo mes del 2019, es decir, diciembre, y 4% menor al mes previo, noviembre del 2020. Estos datos están sacados del reporte de ASOCEM, que lo acaba de publicar. Eh, para esto podemos ver que la tendencia es posible que siga a la alza en los siguientes meses. Sin embargo, existe el riesgo latente del COVID, que puede pues afectar esta tendencia si el gobierno tomara medidas más extremas de las que tal vez puedan tomar por lo del avance del virus. Para ver un poco más de este tema, vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver más o menos cómo está la situación actual del COVID. Como podemos apreciar en el gráfico de incremento de casos por COVID, este ha avanzado de forma exponencial, por lo que ha llevado a que ya el gobierno nos confirme que estamos ante una segunda ola de COVID y y ya tomó medidas para frenar este avance. Nosotros consideramos que tal vez estas medidas no sean suficientes para la situación que ya se está viviendo. Por su parte, la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, habría advertido ya que los contagios han aumentado esencialmente en adolescentes, jóvenes y adultos.
Para el caso de adolescentes, se incrementó en 59% en comparación con la semana anterior, mientras que en jóvenes y adultos los casos nuevos aumentaron en 45 y 43%. En tanto, las unidades de cuidados intensivos en el Perú ya reportan estar llenas e incluso estamos al inicio de la primera fase de la segunda ola. Entonces, esta situación está siendo mucho peor al colapso que hubo durante la primera ola. Para el caso de Lima y Callao, solo queda una cama UCI disponible según los datos que reportan al día de ayer. Entonces los contagios siguen incrementando, esto sin considerar necesariamente los casos que hubieran ante la alerta de la nueva variante británica, que ya se había reportado en el Perú. Entonces, es importante recordar que esta variante del coronavirus es más contagiosa, lo cual obligaría pues a que el gobierno tome mayores medidas de restricción. Incluso podría poner en riesgo a que se lleven a cabo las elecciones con normalidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, la situación actual es bastante complicada, lo cual claramente representa riesgos en adelante. Y queda estar atentos a las medidas que tome el gobierno, principalmente en las próximas semanas para detener el avance del COVID. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ok, excelente, gracias Katy. Es cierto, este es el principal riesgo a nivel local, todos bueno, lo tenemos bastante claro. Definitivamente, pues hasta el momento, aparentemente, pues se está evitando a toda costa llegar a una cuarentena, pero estamos viendo que los datos nos muestran que estamos llegando a niveles ya de la parte más, sobre todo a nivel de hospitalizaciones, ¿no? Que es lo más complicado definitivamente, porque eso deriva en posibles fallecimientos. Estamos básicamente al mismo nivel que el punto más alto de la primera ola, en nuestro caso. Así que, bueno, veremos qué es lo que termina definiendo el gobierno, ¿no? Si es que sigue por el lado de las restricciones, poco a poco, aforos, o si es que regresamos a una cuarentena total. Porque definitivamente, aparentemente, ese es el último escenario, ¿no? Ahora, por el lado de las noticias corporativas, yo les voy a pasar a comentar básicamente algunos hechos de importancia, los que hemos encontrado que son los más relevantes. En primer lugar, bueno, salió una noticia interesante respecto a esa, que es Graña, respecto a la posible venta de un activo que tienen ellos, que es Chavimochi, pues que en realidad ellos no estaban al tanto de la intención de Odebrecht de transferir ese proyecto, donde ellos son también accionistas, tienen participación en ese proyecto. Pero bueno, pero que estaban abiertos a poder evaluar alguna posible transacción, ¿no? Lo cual podría generar valor para los accionistas de esta empresa. Luego, también una de las noticias principales de estos últimos días ha sido la OPA de Luz del Sur, ¿no? Salió el informe de Calpa, donde la valoraba en $8.53, que es más o menos unos 30 soles aproximadamente, y donde, bueno, en realidad ese precio está definido por la contraprestación, en realidad, ¿no? Si ustedes si algunos han revisado el informe, verán que la valoración en sí por flujos está alrededor de los 18 soles, 17, 18 soles más o menos, pero ese valor de $8.53 es simplemente por la contraprestación que hizo la empresa china con Sempra y actualizándole el valor del tipo de cambio, ¿no? Entonces, yo recuerdo que les hemos comentado, ¿no? Que justamente el precio que pagó la empresa china estaba alrededor de los 29 en su momento. Pues bueno, con el nuevo tipo de cambio se ha actualizado a 30 aprox, y ese es al final el precio de la OPA que tiene que ofrecer la compañía china para los minoritarios, ¿no? De Luz del Sur. Por otro lado, pasando a otras empresas, pues por el lado de Trevali informó también una noticia interesante que iba a retomar sus operaciones en Caribou, que es unidad ahí en Canadá, donde, bueno, obviamente esto lo está haciendo porque hay una mejora en el mercado del zinc, entonces, y ya ve que va a ser rentable volver a operar esta unidad, ¿no? No obstante, hay que recordar que esta unidad justamente ha tenido bastantes problemas, sobre todo en la parte de invierno en Canadá, tiene unos resultados bastante malos, por lo tanto, básicamente tienes 9 meses buenos y 3 malos, por el invierno siempre le afecta, y estás supeditado a que el mercado del zinc se mantenga igual de fuerte, ¿no? Si es que volviera a niveles anteriores el precio del zinc, por ejemplo, $1 por libra, 1.10, por allí, pues tendrías nuevamente el problema de la compañía, es posible tener que cerrarlo otra vez, porque la unidad simplemente no es rentable operarla, ¿no? Entonces ahí Trevali tiene ese tema, se lo está jugando básicamente a que el mercado del zinc ya recupere y se mantenga estos niveles
con regularidad y de ello está tratando de sacar mayor producción para generar mayor beneficio, ¿no? Pero bueno, veremos si al final es una decisión acertada o no. Por el lado de Interbank, ya por cierto también los bancos están reportando sus estados financieros. Nosotros, bueno, estamos saltando sobre todo de los holdings, no tanto de BAP y IFS, que deben estar reportando ya los primeros días de febrero, pero ya han empezado los bancos y bueno, lo que resaltó fue de que hubo una caída interanual del beneficio de un poco más del 95%, ¿no? Definitivamente es evidente que la parte de la banca comercial sigue estando mal, sigue estando afectada por las provisiones y no ayuda para nada pues el riesgo latente regulatorio. Y ya sabemos que hay una ley aprobada de tope de intereses, el Ejecutivo todavía no la observa, entendemos que tenían plazo de 30 días hábiles, todavía no vence, pero bueno, no sé si se tomarán todo el tiempo, pero lo ideal sería que la observen de una vez para ver cómo se va dilucidando el tema. Y lamentablemente ese riesgo, ese ruido va a seguir allí, ¿no? Va a seguir allí y seguro seguirá durante la campaña y veremos también si se intensifica o no conforme quien termina siendo el nuevo presidente de nuestro país, ¿no? Así que ahí está latente ese riesgo para la banca comercial. Aunque lo bueno de los holdings en sí es que tienen otros negocios, ¿no? Los holdings pues tienen ahí las aseguradoras, las partes de mercado de capitales con las SAPs, que eso debería ir relativamente bien porque los volúmenes negociados están aumentando y también pues mientras hagas más deals de finanzas corporativas, M&A, pues también eso impulsa tu beneficio por el lado del mercado de capitales. Y BAP tiene pues prima FP, ¿no? Tiene una FP que es un super negocio, pero que también está sujeto allí a temas regulatorios, ¿no? Ahora, por el lado, pasando a otras compañías, tenemos acá noticias básicamente tres mineras, Volcan, Atacocha y Sauder. En Volcan, pues la noticia también de estos últimos días fue la convocatoria de una junta para febrero para aprobar la emisión de deuda por poco más de 500 millones, ¿no? Y con ello, pues formular una suerte de recompra para las notas que están vigentes hoy en día, ¿no? Que vencen en el 22. Y asimismo, se iba a someter a votación, probablemente en la junta anual, una posible ampliación de capital por hasta 400 millones de dólares. Sobre este punto lo voy a comentar en un minuto con mayor detalle. Ahí comentamos un poquito más qué podría implicar este hecho, ¿no? Luego, en el caso de Atacocha, nos indicaba de que hubo una breve paralización en la unidad por protestas, que de acuerdo a ellos carecía de sustento legal, pero que esto ya se ha normalizado y que a fines de enero están esperando retomar su plena producción, ¿no? Luego, por el lado de Sauder, también nos comunicó la aprobación de un dividendo. Sauder siempre nos entrega un dividendo atractivo de manera recurrente y bueno, también es muestra de la fortaleza de la compañía, de la generación de beneficio incluso en esta etapa de pandemia, ¿no? Y luego, finalmente, la última noticia que salió el viernes, luego del cierre, fue los resultados de Aceros Arequipa. Que, por cierto, les adelanto que han sido bastante buenos, con un interanual de ventas de casi un 40% y el beneficio casi un 50%, ¿no? Ha sido impresionante, pero también esta noticia se las comento en un minuto con mayor detalle. Como les había adelantado justamente hace unos segundos, la primera compañía que les voy a comentar es Aceros Arequipa, que, como les adelantaba, pues reportó sus resultados el día viernes, ¿no? Luego del cierre. Han sido, como les comentaba, bastante buenos. Reportó una utilidad neta de 100 millones en este cuarto trimestre del 20, lo cual es un aumento de prácticamente un 48% interanual, ¿no? Entonces, de esos 68 millones que reportó el año anterior. Entonces, acá lo primero que a nosotros nos llama la atención es que no solamente estas empresas, bueno, en este caso Aceros Arequipa, pero lo podríamos extrapolar a la parte de otras compañías del sector, como las cementeras y acereras, es que no solamente están recuperando el nivel pre-COVID, sino que están ganando mucha más plata respecto al año anterior, están creciendo de manera impresionante. Entonces eso es claramente muestra de la fortaleza del negocio y lo rápido que se ha recuperado. Y bueno, también está que le ayuda el tema, no solamente el aumento de la demanda, sino también el tema de los precios, ¿no? También me acuerdo que les hemos comentado también de que el precio de los materiales de acero, al menos, de acuerdo a datos del INEI, pues también está en máximos de 6, 7 años, ¿no? Entonces también está que apoya mucho para la mayor generación de ventas y de márgenes, ¿no? Por el lado de ventas, pues creció, como les comentaba, casi un 40% interanual y también más de un 17% respecto al trimestre anterior, o sea, el tercer trimestre de este mismo año, ¿no? Entonces,
también nuevamente se refuerza la fortaleza del sector. Y la propia compañía nos comentaba de que esto se explica básicamente por la recuperación posterior al impacto inicial del COVID, ¿no? En el sector construcción. Ahora, no solamente es un aumento de ventas, ¿no? Porque yo podría aumentar mis ventas, pero también incurrir en mayores costos y por lo tanto mis márgenes contraerse, ¿no? Pero lo bueno, y eso también es el punto a favor y en contra de estas compañías que tienen alto apalancamiento operativo, o sea, tienen una proporción de costes fijos importantes en su estructura de costos, que cuando las ventas te aumentan pues un 30%, el beneficio aumenta un 45 o un 50%, hay un aumento en mayor proporción debido a que gran parte de tus costos son fijos, ¿no? Entonces no se mueven conforme tú vendas más o produzcas más, ¿no? Eso es lo interesante de este tipo de compañías, pero también, como les digo, hacia la baja también tienes ese riesgo, ¿no? De que si las ventas se caen pues un 20%, como ocurrió en realidad durante la peor etapa de la pandemia, segundo trimestre de este año, las ventas les cayeron como un 40%, y no es que el beneficio les cayó un 80%, sino que incluso generaron pérdidas, ¿no? Pérdidas contables. Así que eso es el trade-off que hay allí en este tipo de negocios, pero bueno, en esta etapa donde todo está yendo muy bien, la recuperación ha sido buenísima de la demanda, pues impulsa mucho a generar beneficio y luego eso se extrapola a otras compañías del sector y también eso ayuda a reafirmar nuestra tesis, ¿no? Que esas compañías están realmente baratas. Y eso se va a ver reflejado sobre todo en los informes anuales y en las juntas cuando se aprueben los dividendos y vamos a ver yields altísimos, ¿no? Aceros tranquilamente un yield de 7-8%, y lo más interesante en sí era pues un yield de al menos un 10-11%, ¿no? Va a ser algo muy interesante y reafirma ahí nuestra posición de que estas compañías, sobre todo las acereras, en comparación a los múltiplos que cotizan las cementeras, están muy baratas, están generando mucha caja y bueno, y el sector sigue estando muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y eso se debería incluso mantener durante el 21. Es cierto que va a entrar un nuevo gobierno, pero entre gobierno que entre, izquierda, derecha o de la inclinación que sea, pues prácticamente todos están de acuerdo en que va a impulsar la inversión pública. Entonces, hoy en día lo que está jalando los resultados es la autoconstrucción, básicamente, lo privado, y lo público está ahí algo rezagado, ¿no? Creemos de que entre el gobierno que entre, lo primero que va a hacer es impulsar la inversión pública y eso seguirá siendo un catalizador interesante para otras compañías, tanto el 21, este año, y el 22 también posiblemente, ¿no? Así que las perspectivas podrían ser bastante optimistas. Y finalmente, pues lo que resaltamos es que además este proceso de generar mayor beneficio, pues le ha permitido a Ceros reducir su nivel de apalancamiento, ¿no? Ahora solamente es poco más de 1.2 veces deuda neta de EBITDA, dado que la deuda neta la ha podido reducir más de 200 millones, ¿no? De manera interanual. Y también el EBITDA año a año ha crecido casi 20 millones. Entonces, ese es lo positivo. La Aceros Arequipa es una empresa muy bien gestionada, ustedes saben nuestra opinión sobre ella, y lo bueno es que tiene un plan de expansión y de optimización de costes incluso que todavía no se ve reflejado en los estados financieros, así que también ojo con eso, porque la nueva serie está entrando básicamente a producción total durante el segundo trimestre de este año, probablemente, hacia fin del segundo trimestre, y eso todavía no se ve reflejado, ¿no? Así que ahí podríamos ver incluso márgenes más elevados y mayor beneficio, ¿no? Así que Aceros Arequipa es una muy buena empresa, muy bien gestionada, pero bueno, también ustedes saben nuestra opinión respecto a Ciber y cómo está hoy en día más barata, y ahí hay la oportunidad también de tener un yield un poquito más atractivo, ¿no? Por encima del 10%. Pero igual, ambas empresas son muy buenas y creemos que uno está bien, con esas dos opciones, muy bien expuesto al sector construcción y la recuperación del mismo, ¿no? Por otro lado, la otra compañía que les iba a comentar es Minera Volca, donde está básicamente acá nuestro comentario vinculado con lo que les comentaba de la emisión de bonos, ¿no? La compañía pues va a presentar esta propuesta a una junta extraordinaria el 1 de febrero, que es la emisión de 535 millones de nuevos bonos, y se propondrá la recompra de las notas existentes que ves en el 22, ¿no? Esto forma parte básicamente de un plan de reducción de deuda y de optimización de su estructura de capital, porque además seguro también va a buscar optimizar la tasa que hoy de ese bono, dadas las condiciones del mercado,
Este bono se emitió en el 2012, el tasa cupón está alrededor era 6.5, si mal no recuerdo, pero hoy en día el yield to maturity pues está alrededor de los 4, incluso por debajo del 4%, ¿no? Así que seguramente Volcan está buscando que este nuevo bono que emita pues les pueda conseguir esa tasa, ¿no? Yo diría alrededor de un 3.5 y 4% anual, ¿no? Tasa cupón. Veremos si lo puede conseguir, y en realidad sería pues una reducción bastante significativa de su coste financiero de hoy en día, ¿no? Que la decisión esa decisión definitivamente es buena, siempre es tratar de buscar reducir tu apalancamiento y tu coste de la deuda y aprovecharse de las condiciones actuales del mercado, ¿no? Realmente no hay mejor momento con la liquidez infinita que hay en los mercados de renta fija, pues no hay mejor momento para salir a emitir a deuda, ¿no? Siempre y cuando haya demanda, obviamente, pero definitivamente la va a haber y seguro lo va a poder aprovechar ahí Volcan, ¿no? Para, como les comentaba, tratar de sacar un cupón entre 3.5, máximo 4%, ¿no? En comparación con el 6.5 que consiguió en el año 2012, ¿no? Hace ya casi 10 años. Y la otra parte del plan es la posible ampliación de capital por $400 millones. Esto, no obstante, pues se sometería a votación durante la junta anual, ¿no? La junta regular que se realiza normalmente durante marzo. Y el objetivo de esto, pues nuevamente va a ser fortalecer sobre todo el patrimonio de la compañía, ¿no? Hay que recordar que Volcan hoy en día tiene resultados, o sea, tiene pérdidas acumuladas en el patrimonio. Y bueno, seguramente lo que tendría que hacer, eso no está claro, pero al menos lo que podría hacer es, por ejemplo, capitalizar pérdidas, reducir el valor nominal de cada acción, ¿no? Porque se reduce el capital emitido, y luego fortalecer el patrimonio haciendo una ampliación de capital, ¿no? Eso básicamente podría ser, por ejemplo, la cadena. Porque si emitiera capital mañana, normalmente va a emitir a un precio muy cercano al valor de mercado. Y hoy en día, pues el mercado Volcan está como por los 56 centavos, ¿no? Si mal no recuerdo. El valor nominal es 87. Entonces va a emitir bajo la par, por debajo del valor nominal, y eso te genera una pérdida por colocación, ¿no? Así que bueno, lo recomendable, entre comillas, podría ser, como les comentaba, capitalizar las pérdidas acumuladas, reducir el capital emitido, reducir el valor nominal de la acción, y bueno, y seguramente como se reduce tu valor nominal a unos, diremos, 50 centavos, pues ya cuando emitas a 57 o 58, que será más o menos el valor de mercado, pues ya te generas una prima de emisión, ¿no? Y tu patrimonio se va robusteciendo. Así que bueno, veremos si ese es el camino que toman, pero siempre tener en cuenta que el problema con las ampliaciones de capital es que te diluye, ¿no? Te diluye si es que emiten a la par, y sobre todo si emitieran bajo la par, ¿no? Peor todavía, que es lo que siempre ha hecho normalmente Refinería La Pampilla, los que siguen esa empresa, y esta empresa es una clásica compañía a la cual no le importa los accionistas minoritarios y que va diluyendo, y porque hace ampliaciones de capital de varios millones, esas acciones las coge el mayoritario Repsol, y el minoritario pues cada vez va valiendo menos su participación en la compañía, ¿no? Así que ese es un mal ejemplo, por ejemplo, ese es un mal ejemplo de buen gobierno corporativo, Refinería de La Pampilla, y veremos cómo termina siendo el caso en Volcan, ¿no? Cómo se terminando ello. Por otro lado, deberíamos recordar también, por cierto, de que la empresa está en un plan de venta de ciertos activos, ¿no? De varias centrales hidroeléctricas y una línea de transmisión. Entonces, esto es muestra, pues, de que, como les hemos adelantado antes, ¿no? Volcan es una empresa que definitivamente necesita plata, necesita caja, necesita efectivo. El negocio no lo genera hoy en día, por eso les muestro acá la tablita inferior derecha. Pueden ver que esta empresa, al final del 19, básicamente ha generado un flujo de caja, ojo, flujo de caja, no EBITDA. Yo les he comentado antes, ¿no? Que la EBITDA es un gran engaño en realidad, sobre todo para empresas mineras. Yo veo acá una EBITDA de 240 millones, pues diría que la empresa va bien, ¿no? Pero eso no es del todo cierto porque tengo que meterle en CAPEX más de 170 millones. Entonces, e intereses casi 40, que al final se llevan prácticamente todo mi EBITDA. Entonces, flujo de caja para el accionista, solamente Volcan ha generado poco más de 40 millones el año pasado. Es casi nada para una empresa que capitaliza más de 1.500 millones, generar 40 en un año, pues es nada. Y acumulado hasta este año, pues está perdiendo
casi 30 millones, ¿no? No está generando incluso nada de caja. Entonces, ese es el problema de Volcan, no genera caja, no genera dinero en efectivo para el accionista. Entonces, cuando tienes un vencimiento en el 22, y tienes ahí un plan de también de tener que invertir para tu puerto, para el puerto de Chancay, y generas 40 millones por año, y esa inversión es de al menos unos 300, pues obviamente necesitas plata, ¿no? Y la plata la tienes que levantar o tanto por deuda o tanto por capital. Entonces, básicamente la empresa va a hacerlo por los dos lados. Y bueno, no obstante, no obstante, ahí el posible perjudicado, pues puede ser el accionista minoritario conforme cómo se realice la ampliación, ¿no? Como les comentaba, si se realiza a la par o bajo la par, ¿no? Lo ideal sería que sea sobre la par, porque te genera una prima de emisión, pero eso es altamente improbable considerando que el valor nominal de la acción hoy en día es 87, el valor de mercado es 56, más o menos. Entonces, que vaya a emitir a 90 centavos, yo diría que es imposible. ¿Quién quisiera meter plata Volcan a 90 centavos por acción cuando tienes en el mercado 56? No tendría sentido. Así que por eso no se va a hacer sobre la par, salvo, les reitero, que hagan el proceso que les comentaba de capitalizar pérdidas, bajar el capital emitido y reducir el valor nominal, ¿no? Pero bueno, veremos si se desarrolla y seguro durante las próximas semanas tenemos más información, ¿no? Y acá nuestra conclusión, con lo cual quería cerrar en Volcan, era de que este proceso, en realidad, en nuestra opinión, es mucho más beneficioso para el bonista que para el accionista de Volcan, ¿no? Eso también, recuerdo que les hemos comentado antes, hay una gran diferencia entre lo que le conviene al bonista y al accionista, ¿no? Cuando hay una ampliación de capital, básicamente, ¿qué ocurre? Pues se fortalece el patrimonio, ¿no? Entonces, es mucho más probable que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones, ¿no? Con su acreedor. Entonces, eso es una buena noticia para el bonista, ¿no? Pero el lado en contra es para el accionista minoritario, pues que te va a diluir, ¿no? Entonces, no es una tan buena noticia. Así que, y eso se ve reflejado también, por cierto, acá hay una gráfica interesante para compartir con ustedes, ese gráfico inferior izquierdo, la evolución del precio del bono de Volcan del 22 y la evolución de la acción de Volcan, ¿no? De la acción común, la clase B, desde inicio de 2019. Pueden ver cómo en este periodo de básicamente 2 años, el bono pues te está dando por precio, ¿no? O sea, acá no, olvídense del yield, porque obviamente si yo mantengo pues al vencimiento lo que me va a dar el bono es el cupón, ¿no? Pero acá estamos viendo el precio, nada más precio, evolución de precio. Por precio estoy ganando casi un 2% en los últimos 2 años, igual es casi nada. Si lo compré a la par, si lo compré a precio 100, asumiendo que acá inicia los dos en el precio 100, mientras que en Volcan estoy que pierdo básicamente un 14% en la acción común, ¿no? En la clase B. Entonces al final, pues claramente, viendo desde ese horizonte, ha sido una mejor inversión invertir en el bono de Volcan que en la acción de Volcan. Y bueno, y creeríamos que esto se va a mantener y hoy en día, pues, conforme esta ampliación de capital, en nuestra opinión, favorece más al bonista que al accionista. No obstante, obviamente acá sí nos estamos yendo hacia otro lado porque realmente invertir en el bono de Volcan es poco accesible para el inversionista retail porque, bueno, básicamente para conseguirte un nominal de este eurobono, pues necesitarías al menos unos $50.000 mínimo y incluso es difícil conseguirte ese nominal, mientras que pues para invertir en la acción lo puedes hacer a partir de 4.000 o 5.000 soles, ¿no? Es una gran diferencia, pero bueno, era un caso interesante para compartir con ustedes, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Y bueno, este es el calendario de la próxima semana. Solo recordarles que la próxima, entre sábado y domingo, hay datos interesantes de PMI y seguro vamos a ver el mercado de los metales, ¿no? Un dato interesante a tomarlo en consideración. Finalmente, solamente reiterarles la invitación a nuestro curso de verano que inicia hoy, en realidad, a las 3 de la tarde, nuestro curso de verano de valoración de empresas, donde vamos a revisar el caso de Minera Corona, ¿no? Una compañía minera muy interesante, donde, bueno, también compartido mediante nuestro Facebook ahí un comentario resumen sobre la empresa, porque nos parece que podría ser una inversión interesante y que incluso está dentro de nuestro portafolio recomendado, ¿no? Y qué es lo más importante que vemos en esa compañía. Y bueno, el objetivo será hallar un valor fundamental, ¿no? Sobre esta empresa. Y si es que, a pesar del rally que ya ha tenido la acción, todavía puede ser una oportunidad de inversión con un potencial atractivo, ¿no? Así que les reiteramos ahí la invitación y también les enviaremos por correo para los que quieran participar. Recuerden que las sesiones son grabadas, que por ejemplo no pueden asistir a la de hoy, pues igual tendrían el video a disposición y poder asistir a las siguientes clases, que son en total 5, ¿no? Son 5 sesiones que forman parte de este curso de verano. Así que ahí les enviamos la invitación por correo.
Y con esto pues cerramos el webinar y vamos a pasar a revisar las preguntas, donde me va a ayudar Katy. ¿Qué tal? Gracias, Daniel. Vamos a empezar con la parte de preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿existen condiciones para que el precio del zinc llegue a $1 por libra, como ocurrió en enero del 2018? ¿La emisión monetaria mundial ahora no es acaso superior en aquel año? Para esta pregunta nos ayudará José Carlos. Adelante, José Carlos. Gracias, Katy. Bueno, en general es cierto que los commodities tendrán un año favorable este año, ya es prácticamente una opinión compartida por varios analistas. La emisión monetaria, indudablemente mayor, es mayor incluso que la última crisis, y la debilidad del dólar favorecería a los commodities cotizados en esta divisa, pero son fundamentos de corto plazo. Es cierto que se espera un dólar débil para este año, aunque también habrá que ver cómo va la recuperación de Estados Unidos y si esta mayor actividad económica favorecería al dólar contra sus pares. Pero yo miraría principalmente la demanda china, que es el principal fundamento, el estímulo de la infraestructura del gigante asiático, y que junto con el exceso de demanda que se espera para ese metal y que se prevé para este año, principalmente por interrupciones en los suministros de los países proveedores, es probable que todo esto sea favorable al zinc en el 2021. De acuerdo, gracias, José Carlos. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos dicen aquí, en el caso de Cider, ¿consideran que podría venir un CAPEX importante, dado que sus PPE se encuentran bastante depreciados, y cómo afectaría esto a su valorización? Cuéntanos, Daniel, sobre esta pregunta. Ok, gracias. Sí, es una pregunta bastante interesante. Es cierto, la cuenta de propiedad planta de equipo de Cider está bastante depreciada, ha caído bastante en valor, porque la compañía, lo que ocurre es que la cuenta en sí por depreciación y amortización es mucho mayor a la cuenta por compra, propiedad, planta y equipo, ¿no? Entonces, por eso, como lo que sale es mucho mayor a lo que entra, para así ponerlo en términos sencillos, pues la cuenta PPE se va reduciendo año a año, ¿no? Ahora, nosotros en realidad en nuestra evaluación somos bastante conservadores, y lo que nosotros hacemos es básicamente normalizar el CAPEX al valor de la depreciación. O sea, más o menos que nuestro CAPEX, porque hoy en día el CAPEX de Ciber no llega a los 20 millones, y nosotros más o menos lo asumimos alrededor de los 40, que es más o menos el cargo por depreciación y amortización, ¿no? Entonces ahí somos nosotros en realidad bastante, como les decía, conservadores, y a pesar de ello, pues nos sale de que la compañía va a estar generando más o menos en flujo de caja. Lo que les decía, que Volcan perdía este año un poco más de 20 millones de dólares, pues Cider estaría generando este año más o menos de alrededor de entre 90 y 95 millones de soles, ¿no? En flujo de caja. Flujo de caja. Sacándole el CAPEX, sacándole la operación de capital de trabajo, el gasto financiero, que en realidad es mínimo porque tiene muy poquita deuda la compañía, y el pago de impuestos, ¿no? Entonces, esa es en realidad, muestra de la fortaleza del negocio y la cantidad de caja que genera la empresa, y lo bueno que eso se ve reflejado en el balance, y también en la oportunidad que tiene la compañía de repartir el dividendo, pues como les comentaba, entre unos 85 y 90 por año, millones, lo cual se ve reflejado en un yield de al menos un 10%, ¿no? Así que es muestra de la fortaleza del negocio y de que la compañía está generando muchísima caja, y que bueno, y por ello creemos que está infravalorada. De acuerdo, gracias, Daniel. Ahora pasamos a la tercera pregunta, que nos dicen cuáles serían las perspectivas con respecto a Atacocha. ¿Creen que la acción está infravalorada? Ok, gracias. En Atacocha, si lo comparamos básicamente con múltiplos históricos o con niveles de cotización anteriores, pues sí, podríamos decir que Atacocha está infravalorada desde ese punto de vista, ¿no? No obstante, el tema con Atacocha es que tiene unidades poco eficientes a nivel de coste, por eso la subterránea está cerrada y solo opera el Tajo San Gerardo.
Y además, ahí Atacocha tiene un problema a nivel patrimonial, ¿no? Ha generado en realidad pérdidas acumuladas por un deterioro de activos. Veremos si lo revierte, porque, bueno, definitivamente la recuperación del precio del zinc ha sido espectacular en V, prácticamente. Así que quizás por ese lado podría haber una normalización del nivel del patrimonio. Pero lo principal que nos restringe o lo principal que no nos permite tener una opinión un poquito más positiva sobre Atacocha es justamente lo que les comento, ¿no? Que es una unidad con costes elevados de producción, sobre todo la subterránea, y por eso está cerrada. Y que bueno, nosotros buscamos en realidad no empresas que estén reduciendo su nivel de producción, sino que lo estén aumentando, ¿no? Eso es lo ideal. Eso también está en nuestro comentario, por cierto, de Minera Corona, para que puedan revisar en el Facebook. Como a nosotros nos gustan empresas mineras, en primer lugar, que estén bien financieramente, a nivel financiero, obviamente, que por ejemplo tengan poquita deuda o nula deuda, pero también, no solamente eso, ¿no? Sino que también sean eficientes en costes y que estén en capacidad de aumentar su nivel de producción, o bien sea por aumentar el nivel de capacidad de tratamiento en planta, o por mayores leyes, o por mayores niveles de recuperación, lo cual no es el caso de Atacocha, ¿no? Atacocha no va a aumentar nivel de producción, al contrario, se está contrayendo porque la subterránea está cerrada, ¿no? Y el Tajo tiene también una vida útil muy limitada, en realidad, de 7 años más o menos. Así que bueno, veremos. Y también está el tema de la integración, ¿no? Cómo desemboca eso entre el Porvenir y Atacocha. Eso tiene en realidad varios años. Sinceramente no hemos oído alguna noticia adicional al respecto. Y que incluso se hablaba de que se podría Atacocha deslistar, ¿no? Porque no tendría mucho sentido, dado que ahora va a ser una sola unidad, el Porvenir Atacocha integrada, pues, que liste como una empresa separada, ¿no? Así que bueno, veremos si por ahí se puede sacar algún tipo de valor. La empresa sí diría que está infravalorada si lo comparamos con múltiplos o precio histórico, pero nosotros buscamos otro tipo de empresas mucho más estables, mucho más eficientes, mucho mejor gestionadas, y allí, pues justamente les comentamos el caso de Minera Corona, ¿no? Para especular, pues Atacocha puede ser una opción interesante, pero una acción, una empresa para mantenerla porque confías en la gestión de la misma, pues yo diría que no. Bueno, en nuestra opinión, confiamos o nos gusta más la gestión que tenía históricamente, por ejemplo, Minera Corona, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos dicen en cuanto al zinc, ¿qué minera la ven con más proyección? Ok, en realidad, bueno, esa pregunta depende mucho de cuál es tu expectativa y también de tu perfil, ¿no? Como les comentaba, si tú eres un perfil agresivo y el zinc se va a máximos históricos, me refiero al precio del zinc, ¿no? Evidentemente, se van, por ejemplo, no sé, a $2 por libra, pues seguramente las más castigadas son las que van a subir más, ¿no? Está Trevali, está Tecocha, la propia Volcan, porque son empresas, eso es lo que ocurre en un bull market, ¿no? En realidad, en un bull market, en un mercado muy alcista, lo que más sube son las peores empresas, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Las peor gestionadas, las que tienen los peores resultados, porque pasan de perder 10 o 15 o 20 millones a ganar 50, 60, ¿no? O sea, el beneficio se multiplica por múltiplos. Entonces, por eso la acción sube mucho más. Y también ahí podemos meter a las juniors, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro. En un bull market, lo que más sube es lo peor, las peores empresas. Nosotros no vamos por ese lado, nosotros somos un perfil más moderado, nuestra opinión es que el principal objetivo de un inversor debe ser la preservación, en primer lugar, de capital, o sea, que ninguna empresa te quiebre. Trevali te puede quebrar, estuvo a un mes de quebrar y no lo hizo básicamente por un milagro de que el mercado del zinc se recuperó rapidísimo y que los bancos le pudieron permitir rolear los jóvenes, ¿no? Si no, la empresa hubiera quebrado durante marzo, básicamente, si no le hubieran permitido rolear los jóvenes, ¿no? Abril, mayo, junio, más o menos por esos meses. Así que eso hay que tenerlo clarísimo. Si ustedes confían en un gran bull market del mercado del zinc, pues adelante, con las especulativas van a ganar bastante dinero, Atacocha, Trevali. Pero si el mercado del zinc se restringe un poquito, se estabiliza en 1,20 por libra, pues tengan por seguro de que Trevali y Volcan van a seguir perdiendo dinero, pero la que sí va a ganar mucho dinero y va a poder retribuir a los accionistas, por ejemplo, es una empresa como Minera Corona mucho más eficiente en costes, ¿no? Así que depende mucho de su punto de vista, de su análisis y de su perfil, qué tanto están dispuestos a asumir, ¿no?
De acuerdo, Daniel, gracias. Ahora pasamos a la pregunta 6 que nos dice, ¿habrá nuevas inversiones o perspectivas de nuevas líneas de negocios con CIDER? Ok, esa es una buena pregunta. En realidad no tenemos información al respecto, perdón por la, valga la redundancia, no hay información de ello, de que CIDER está en planes de ampliar alguna nueva línea, etcétera. En realidad la compañía estaba trabajando por debajo de capacidad nominal, ¿no? Así que tendría espacio incluso para todavía aumentar un poquito la capacidad de producción conforme los precios de los materiales del acero están muy fuertes, ¿no? Así que para poder seguir aumentando ventas. Y ese es el punto en contra, por así decirlo, en comparación con Aceros Arequipa, ¿no? Que sí tiene plan de expansión, tiene plan de reducción de costes y seguramente por ello Aceros Arequipa en el largo plazo pues puede hacer, es probable una mejor inversión, pero en el corto sí está más barata y tienes la oportunidad de conseguirte un yield de más de un 10% en comparación con Aceros que está alrededor de un 7-8, ¿no? Así que esa es la principal diferencia. Sí está más barato hoy en día, genera muchísima caja, pero es correcto, no hay ningún plan de expansión al respecto, al menos que se haya hecho de manera pública hasta el momento, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora pasamos a la pregunta. Nuevamente aquí nos hablan de Volcan, nos dicen si hay problemas de flujo de caja y cómo se explica el alza del precio de la acción. Sí, es cierto, la acción subió, ¿no? Luego del anuncio de la ampliación, perdón, de la nueva emisión de bonos y la posible ampliación, no está confirmada la ampliación todavía, eh, pero luego básicamente ha regresado al mismo nivel, ¿no? Creo que estaba en 57 antes de la noticia, 56, se fue a 60 y regresó a 56, ¿no? Así que básicamente el efecto ha sido neutro. ¿Qué está ocurriendo con Volcan? ¿Por qué está que sube? Pues bueno, porque los metales base están que suben, ¿no? Y está que sube en realidad con el sector, ¿no? Está que sube también Minera Corona, que está casi por los 25, está que sube también Trevali, está cerca por los 19 centavos de dólar, si mal no recuerdo, está que sube también Nexa, Tacocha, en realidad está que sube todo el sector, ¿no? No es que solamente Volcan está que sube, es un tema del sector, porque está infravalorado y está en línea con cómo está evolucionando el precio de los metales base, y seguramente seguirá el mismo camino, como les decía, si es que se confirma el bull market y es un super ciclo alcista, ¿no? Eso, bueno, en realidad ya depende del propio análisis de ustedes, si es que ustedes consideran que eso es posible, pues como les digo, sí, las más castigadas van a ser las que suban más, pero les reitero de que si el mercado del zinc se estabiliza a estos precios, por ejemplo, 1.20 por libra, Volcan y Trevali van a seguir perdiendo plata y van a necesitar más dinero, más deuda, o emplear más capital y te van a diluir y te van a perjudicar como sistema minoritario, ¿no? Así que depende mucho ahí, la recomendación es ver cuál es la expectativa de ustedes, ¿no? Respecto a la evolución en sí del ciclo de los metales. Gracias, Daniel. Aquí tenemos otras dos preguntas sobre qué perspectivas hay sobre Alicor a largo plazo y lo mismo para Buenaventura. ¿Cómo vemos Buenaventura? Ok, esas son unas preguntas interesantes. Pues de Alicor, en realidad es una acción, sí, para mantenerla a largo plazo. En el corto, probablemente le vaya a afectar las mayores restricciones que puedan ir surgiendo, porque básicamente, como les hemos comentado antes, lo principal que le afecta es la parte del B2B que atiende a restaurantes y también lo de acuicultura, ¿no? Lo de acuicultura que se ha visto restringido conforme hay casos de que se encontró rastros del virus en las importaciones de salmón o del propio camarón, ¿no? que hacía China. Entonces, esos son los segmentos más expuestos. Pero a largo plazo, pues Alicor sí tiene la ventaja de ser líder de mercado en consumo masivo a nivel local y también regional, ¿no? Así que es una opción que sí yo les diría para el largo plazo, pero tengan en cuenta que en el corto afecta a unas mayores restricciones, sobre todo en nuestro país, como les comento, por la parte de restaurantes, ¿no? El B2B, que es un línea importante y que les genera bastante beneficio para la acción. Y que tomen en cuenta ello. No obstante, por cierto, Alicor sí está barata comparando nuevamente con múltiplos históricos, ¿no? Claramente está infravalorada, cotizando por debajo de 10 veces su EBITDA, cuando normalmente esta empresa cotizaba 11, 12 veces. Así que sí puede haber potencial de apreciación, pero con ese posible riesgo. Y comparándolo con el retail, pues sí es un negocio un poco más commodity Alicor, ¿no? Sobre todo por la parte de tu cultura, mientras que en retail sí ha crecido incluso durante la pandemia,
de manera impresionante por la parte de supermercados, principalmente, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en realidad en el precio de la acción, ¿no? Creo que lo tenemos claro, y también lo hemos comentado varias veces anteriormente, el tema del retail, ¿no? Y finalmente, con la pregunta que culminamos, que es la de Buenaventura, pues sí, en Buenaventura, pues en los últimos días se ha visto restringida en el valor de la acción, básicamente en línea con el sector, cómo ha ido corrigiendo un poquito el oro. Y bueno, y el tema con Buenaventura, en nuestra opinión, siempre ha sido la irregularidad en el nivel de producción, ¿no? Lamentablemente, la empresa es muy poco eficiente en mantener niveles estables de producción. Siempre ahí sale algún problema en Tambomayo, sale algún problema en Chuchacua, sale algún problema en algunas de las vinculadas, como el Brocal. Entonces, ese es el problema con Buenaventura, nunca ha podido mantener una estabilidad en niveles de producción. Y ahora pues le podemos sumar el tema de la SUNAT, ¿no? Ahí tiene una deuda tributaria de más de 2.000 millones, en realidad la ha fraccionado, se la va a pagar por cuotas, así que no debería ser mayor problema. Pero sí es cierto que eso, por ejemplo, no está reflejado en los estados financieros, ¿no? Así que es probable que en los estados de ahora del cuarto trimestre veamos un castigo ahí a nivel de estado de resultados, ¿no? Por ejemplo, como en su momento ocurrió con Cerro Verde. Así que quizás eso también le pegue a la acción, aunque es a nivel contable, ¿no? No es que sea una salida de caja, porque recuerden, lo está fraccionando, lo va a pagar por partes, no es que va a pagar 2.000 millones de un porrazo, porque no podría igual, no tiene la caja para pagar eso, así que por eso tiene que fraccionar. Pero bueno, ese es el tema con Buenaventura, ¿no? Y en nuestra opinión, si ustedes les recomendaría comparar un gráfico solamente el último año y medio, 2 años, entre Buenaventura y un ETF, GDX, ¿no? Que también cotiza en la BBL, por cierto, y podrían adquirirlo aquí, que es el ETF de minera senior de oro, ¿no? Donde está Newmont, Barrick, Kinross, etc. Comparen esa evolución de precio y vean cómo en realidad GDX ha subido como un 40% y BBN ha caído como un 20%, ¿no? Hay una gran dispersión allí, como si BBN no fuera una minera de oro. ¿Y por qué hay ese gap? Pues básicamente porque Buenaventura es una empresa mucho más ineficiente, ¿no? que las empresas senior del sector. Mientras que las empresas senior sí están pudiendo aprovechar este nivel elevado de precios para producir más y ganar más dinero, generar más caja, Buenaventura no lo puede hacer porque está restringida en niveles de producción y seguramente va a seguir estándolo porque va a seguir con los protocolos de seguridad y bueno, como tiene una gran cantidad de unidades, no va a poder trasladar el mismo nivel de personal a cada una de ellas para normalizar su producción al 100%, ¿no? Así que ese es el tema con Buenaventura. También podríamos decir que está barata comparándolo con múltiplos históricos, pero en nuestra opinión, para jugar o para exponerte a la tesis del oro, tenemos que hay mejores opciones. A nivel local está poderosa, pero es cierto que es un poquito más, es ilíquida, no tiene presencia bursátil, por ejemplo, y mientras que una opción interesante podría ser, por ejemplo, el GDX, ¿no? Ese ETF que les comento de minera senior, y que ha ido pues muchísimo mejor que Buenaventura como un instrumento para exponerte al oro, ¿no? Así que con ello cerramos el webinar. Espero que la información haya sido de utilidad y bueno, les refiero la invitación a nuestro curso de verano que inicia hoy. Vamos a realizar el caso de Minera Corona y bueno, ahí les reenviamos la invitación por correo para los que pueden ser interesados en participar del mismo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por su atención y que tengan buen fin de semana. Gracias.